Muy buen día para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho curso se identifica bajo el código SH016. En esta oportunidad nos corresponde tratar la tercera semana de curso. El tema a tratar el día de hoy será la violencia intrafamiliar. Asimismo, me presento ante ustedes, mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir esta clase con ustedes. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que ya tenemos un buen número de estudiantes conectados a la clase, por lo cual pues vamos a entrar de lleno ya con lo que es el objetivo de nuestra presente clase. Pues para ello vamos a cambiar de diapositiva y tenemos en pantalla entonces ahora el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que al finalizar la unidad, el estudiante identificará y describirá los efectos de la violencia en la familia y cuáles son los mecanismos de protección judicial. Repito, ¿cuál es el objeto de esta clase? Es que al finalizar la unidad, el estudiante identificará y describirá los efectos de la violencia en familia y cuáles son sus mecanismos de protección. Bueno, ya teniendo en cuenta entonces el objetivo de nuestra presente clase, vamos a entrar de lleno ya, poco a poco, a este tema que tenemos a bien el día de hoy tratar. Bueno, pasemos entonces a una diapositiva más. Vamos a comenzar entonces directamente con el hecho de que cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, vamos a darnos cuenta de que la violencia intrafamiliar se va a presentar en varios cuadros, en varios grupos de la familia, los cuales los vamos a ir identificando uno por uno. Entonces, en este momento vamos a tener como primer punto el maltrato infantil. Vamos a ver cómo el maltrato infantil entonces también se considera una de las formas de violencia intrafamiliar. Específicamente, esta va enfocada a lo que es directamente los infantes, ¿verdad? Los niños específicamente. Entonces, recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando directamente de la violencia en general y asimismo sus diferentes clasificaciones. La semana pasada vimos pues desde lo más general, que era la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, por género. En su momento vimos una serie de clasificaciones de la violencia que, como yo les expliqué la semana pasada, iba a tener como fin el hecho de que ustedes pudieran percibir y darse cuenta cuál era una de las mayores violaciones a los derechos humanos y que una de esas manifestaciones directamente iba a ser la violencia. Pero al escuchar nosotros violencia, no solo nos teníamos que enfocar en el hecho de causar un daño físico a otra persona, como causarle algún golpe, como en su momento causar alguna herida bajo algún tipo de arma blanca, arma en su momento de fuego, sino íbamos a tratar la violencia desde muchas clasificaciones. Desde el hecho de, si bien es cierto, ocasionar un daño físico, asimismo, en su momento de dañar su integridad, en su momento dañar su autoestima, dañar su intimidad sexual, dañar en su momento hasta el patrimonio, ¿verdad? Entonces vemos cómo la violencia, nosotros la vemos enfocada de muchos tipos, que la semana pasada vimos su clasificación. Repito, ¿por qué veíamos lo referente a la violencia? Porque es una de las principales manifestaciones en contra de los derechos humanos. Y ahora esta tercera semana, pues no es la excepción. Vamos a continuar tratando un poco acerca del tema de violencia, pero ahora nos vamos a ahondar un poco más en una violencia en específica, en una violencia de la que platicamos la semana pasada. Y repito, esta violencia es la violencia intrafamiliar. Entonces, ya escuchando que vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, habíamos hablado también de que la violencia intrafamiliar se iba a dar
dentro de diferentes ámbitos. Y dentro de uno de esos ámbitos era el maltrato. Por eso que en esta primera diapositiva que tenemos a bien el poder tratar, vamos a ver la violencia infantil o maltrato infantil en la diapositiva en la cual vemos esa primera imagen en la cual hay un niño que está rodeado, que está en un tipo de forma de protección, de resguardar su integridad. Vemos que es un niño inocente porque tiene en su momento un peluche a la par, el cual pues definitivamente nos indica de que es su juguete, de que este niño en su momento guarda una inocencia, que no pasa más de poder jugar y disfrutar su niñez, pero que está siendo víctima de un maltrato. Vemos como entonces una sombra de una persona adulta levantando la mano, ya teniendo como fin el poder causar algún tipo de violencia física en contra del niño o amenazarlo causando una violencia psicológica. Entonces vemos como el maltrato infantil se identifica a través de esta imagen que es clara para todos nosotros. Vemos como el maltrato infantil es uno de los maltratos o tipos de violencia que son bastante comunes por el hecho de que sus víctimas, al ser niños, al ser indefensos, al ser más pequeños, al no tener en su momento un grado de madurez como lo es un adulto, los hace más vulnerables. Los hace de que fácilmente sean manipulados, que sean amenazados y que no vayan a denunciar a sus víctimas. Vemos como entonces el maltrato infantil es algo, es un tema de bastante trascendencia e importancia dentro de la violencia intrafamiliar, siempre hablando nosotros de los derechos humanos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros definir un maltrato infantil? Vamos a tener dos definiciones que se van a presentar dentro de instrumentos internacionales. El primero vamos a ver cómo la Organización Mundial de la Salud en el año de 1999 identifica o define el maltrato infantil. Y lo define de la siguiente forma. Nos indica de que son abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen un daño a la salud, desarrollo, dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. En el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La explotación a la violencia de pareja también, la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Vemos cómo entonces la OMS abarca todo ámbito de maltrato en su momento que puede llevar a cabo este menor de 18 años. Que sabemos nosotros de que pues es un niño, es un adolescente, pero siempre va enfocado a ese maltrato infantil en una persona que no ha adquirido su mayoría de edad. Esa persona puede recibir, como lo repetía, un daño físico, psicológico, abuso sexual o una desatención o negligencia. Entonces, no solo por el hecho de causar un daño físico, un moretón a un niño, o en su momento, pues un tipo de intimidación al niño, causando miedo, causando una violencia psicológica o un abuso sexual, sino va más allá, va en el hecho de la negligencia, va en el hecho de no ponerle atención a ese niño y que a causa de esa desatención le pueda pasar algo. Vemos cómo entonces también la explotación comercial es también bastante común, el hecho de que nosotros vamos a la ciudad capital y vemos cómo en los semáforos los niños pidiendo dinero, pidiendo un chicle, y de alguna forma también ese es un maltrato infantil. Vemos cómo también nos indica acá de que también el hecho de poner en peligro la supervivencia al niño también es un maltrato. Y algo que llama bastante la atención acá es el hecho de que dentro de los hogares muchas veces hay problemas entre los padres de familia. Vemos cómo en su momento ellos
dentro de sus diferencias, ellos discuten, ellos en su momento a veces hasta se agreden, tanto verbal como físicamente, y cuando lo hacen frente a los niños, vemos como también en su momento se denomina de que este es un maltrato infantil. Pues nos dice que la exposición a la violencia de pareja también se incluye dentro de las formas de maltrato infantil. Vemos cómo entonces no solo un golpe se va a denominar como un maltrato infantil, sino engloba una serie de acciones que puedan afectar directamente a ese niño. Bueno, digamos entonces, ya tenemos cómo es que lo identifica, denomina, abarca directamente la Organización Mundial de la Salud en el año de 1999 en cuanto al maltrato infantil. Ahora vamos a ver cómo la ONU en el año 2006 va a definir la violencia en la niñez. Y nos indica de que la violencia en la niñez son todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abuso, descuido o trato negligente, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual. Bueno, entonces tenemos acá dos definiciones, dos formas de abarcar este tema bastante amplias que las vemos nosotros reflejadas internacionalmente por medio de tanto la Organización Mundial de la Salud como de la ONU. Ya teniendo en cuenta entonces nosotros qué es el maltrato infantil, ya sabemos cómo es un tipo de violencia que es parte dentro de la violencia intrafamiliar. Vamos a pasar ahora a otro cuadro, a otro, en su momento, ángulo de la violencia intrafamiliar dentro de otro grupo de esta familia. Vamos entonces a pasar a una diapositiva más, siempre tratando este tema. Ahora vamos a tratar un tema en cuanto a la violencia contra la mujer. Vemos cómo la violencia contra la mujer también es otro tipo de violencia intrafamiliar que es muy común. Si bien es cierto, decíamos de que los niños menores, en el momento, o las personas menores de 18 años, que podíamos catalogar a niños, adolescentes en su momento, iban a ser vulnerables por su inocencia, por su poco grado de madurez en su momento, la forma de cómo se puede manipular a ese menor en cuanto a que no vaya a denunciar a su victimario, no es en su momento muy alejado de la realidad, también asimismo en caso de la violencia contra la mujer. Vemos cómo la violencia contra la mujer también es algo que se ve enfocado en cuanto a afectar a una persona que también es, momento, una persona que es vulnerable por, primero, la diferencia física que hay en su momento entre un hombre y una mujer. Vemos cómo las mujeres muchas veces son víctimas por la facilidad del hombre de manipularla tanto físicamente como psicológicamente. Vemos cómo entonces vivimos en una sociedad machista en la cual pues se cree de que el hombre es superior a la mujer y por lo cual puede hacer lo que realmente él considere en contra de su esposa, de su hermana, de su hija, de su sobrina, de su nieta. Y vemos cómo entonces acá se va a dar bastante común entonces ese abuso hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Porque entonces se le cree el sexo débil y que de alguna manera pues se va a tender a manipular, a tratar de maltratar por el simple hecho de ser mujer. Bueno, entonces ya tenemos claro el tema. Vamos a ver cómo se define la violencia contra la mujer. Vemos entonces en esta diapositiva cómo tenemos acá una imagen de una mujer la cual está con sus brazos defendiéndose, está resguardando su integridad por el hecho de que hay una persona de sexo femenino que vemos que únicamente sale en la imagen de su brazo en una forma empuñando que evidencia de que está tratando de causar un daño a esta mujer. Bueno, entonces, ¿cómo se define?
nos indica que es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta definición, pues nosotros la obtenemos del artículo 3, literal J, de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el decreto 22-2004. Bueno, entonces vemos cómo acá, a través de esta definición legal, vemos cómo se explica directamente ese tipo de daño que se le puede causar a la mujer, que puede ser inmediato o ulterior, y que se va a dar de forma física, sexual, económica o bien psicológica en contra del hombre. Asimismo, pues las amenazas y la coacción que se puede dar a su vida. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la violencia contra la mujer, vemos de que es una violencia que es bastante recurrente dentro de los hogares y lo platicábamos en una clase pasada cuando hablábamos de la violencia, que precisamente a raíz también como un fenómeno en cuanto a la pandemia el año pasado que se daba directamente la, la falta de poder salir de los hogares por el toque de queda, veíamos cómo pues las familias pasaban días enteros en su casa, cuando el esposo normalmente salía a trabajar todo el día, pues ahora tenía que estar todo el día en la casa, y a causa de eso pues hubo bastantes denuncias por violencia intrafamiliar en sus diferentes ámbitos, tanto una violencia en contra de la niñez, violencia en contra directamente de las mujeres, y vemos cómo entonces de alguna forma pues se va a dar o repercutir muchas veces en aquellas personas que son más vulnerables dentro del hogar. Ya hablamos de la niñez y ahora estamos hablando directamente de otro grupo que es también vulnerable dentro de un hogar, que es la mujer. Bueno, continuemos entonces, ya sabemos que es violencia contra la mujer. Vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a seguir hablando siempre en cuanto a la violencia contra la mujer. Primero, vamos a ver su ámbito de aplicación. Cuando hablamos del ámbito de aplicación, vamos a ver directamente en dónde es aplicada directamente la violencia contra la mujer. Vamos a ver de que se puede aplicar en el ámbito privado como en el ámbito público, que era lo que indicábamos en la definición anterior. En el ámbito privado, vamos a indicar de que es cuando se causa violencia en contra de la mujer dentro del grupo familiar. Eso es en lo privado, que puede ser en el mismo hogar. Puede ser el mismo esposo, puede ser un hermano, puede ser en su momento un tío, puede ser un abuelo, el que esté causando esa violencia contra la mujer dentro del mismo círculo familiar, dentro del ámbito privado, dentro del ámbito, en su momento, de la misma vivienda de esta, ¿va? Esto recordemos que es una violencia de género, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de violencia de género, teníamos el hecho de la mujer y las personas que también pertenecían a la comunidad LGBT. Ahora bien, vamos al ámbito público. También se puede aplicar la violencia contra la mujer en el ámbito público. Y cuando hablamos nosotros del ámbito público, estamos hablando entonces de que se puede dar en el ámbito escolar, institucional, laboral o en la misma comunidad. Escolar, pues podemos ver entonces cómo algún maestro, algún compañero de estudios puede causar ese tipo de violencia contra la mujer. En el ámbito institucional, pues vemos cómo las diferentes instituciones también en su momento pueden tener ciertos actos que van a tener como consecuencia causar una violencia en contra de la mujer. Recordemos de que violencia en contra de la mujer no solo son actos físicos, sino, repito, pueden ser psicológicos, sexuales, en su momento, que van a causar a la mujer algún tipo de daño. Entonces, cuando hablamos de lo institucional,
no precisamente significa de que ella vaya a recibir un tipo de trato o violencia física, sino por el hecho de las instituciones que muchas veces pueden realizar algún tipo de trato de menosprecio a una mujer, en lo cual pues podemos nosotros identificarlo como una violencia psicológica. En el ámbito laboral, pues también podemos ver nosotros enfocado dentro del ámbito público, la violencia contra la mujer. Dentro del ámbito laboral vemos cómo entonces los mismos compañeros de trabajo o el superior jerárquico, que sería el patrono, puede causar algún tipo de violencia en contra de la mujer. También en su momento, que es muy recurrente, ya sea psicológico por hacerla de menos por ser mujer, o muchas veces incluso sexual. Y dentro de la comunidad, pues también tenemos que dentro de la comunidad, pues también de las mismas personas que viven en una colonia, en que viven en una ciudad, que pueden también tener como consecuencia de que entre ellos mismos se pueda causar violencia en contra de la mujer. Hablamos entonces de último de que víctima puede ser cualquier persona. Yo puedo ser una víctima, en su momento pues el vecino puede ser una víctima, pero cuando nosotros hablamos del género femenino, indica este último cuadro que tenemos en pantalla. Sin embargo, el género femenino en el que más padece directamente de ser víctima, según las estadísticas que aquí lo demuestran. Vemos entonces cuando se hacen estadísticas en cuanto a víctimas de violencia, vamos a ver cómo la violencia contra la mujer pesa más de la violencia en contra de la niñez, en contra de los adolescentes, en contra de los adultos mayores, en contra de los. Vemos cómo entonces la violencia contra la mujer lleva un porcentaje mucho más alto, por lo cual pues se le da un trato más específico a este tipo de. Bueno, ya teniendo entonces el ámbito de aplicación, tanto privado como público, ahora vamos a pasar a un tipo de fenómeno que se da también dentro de la violencia contra la mujer, que es el ciclo de la violencia. ¿Y qué es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia nosotros lo vamos a ver como un círculo que tiene un comienzo, tiene un fin, pero vuelve nuevamente a su mismo ciclo. Está constantemente dando vueltas donde vive. ¿Y qué es lo que pasa acá? Según este ciclo de la violencia contra la mujer. Tenemos como una primera fase que nos indica de que es la fase de tensión, aumento de tensión y conflicto. Vemos cómo entonces acá, cuando se empieza a denotar una violencia en contra de la mujer, el hombre muchas veces cualquier acto, cualquier comentario que haga una mujer, pues ya le va a empezar a molestar. Ya va a empezar entonces él con cierta molestia, pero aún no lo va a reflejar. Pero ya empieza entonces esa fase de tensión. Está en un hogar en el cual pues la esposa le empieza a indicar ciertos temas a su esposo y él entonces ya empieza con una actitud de molestia, ya empieza con una actitud de tensión. Entonces acá se dice que hay un aumento de tensión y conflicto. Luego de esto continuamos con una fase más, una fase número 2, que es la fase de agresión, que es la descarga incontrolable de la tensión. Vemos como entonces ese hombre que todo lo que le molesta todo lo que hace la mujer, todo lo que dice la mujer, va a llegar un momento en el cual pues va a pasar del estado de tensión al de agresión. Esta agresión pues puede ser en su momento verbal, puede ser física, puede ser psicológica en su momento o incluso puede ser sexual. Vemos como entonces acá esta fase de agresión va a tener como consecuencia entonces de que ya se cause definitivamente un daño a la mujer. Vemos como entonces acá puede ser desde el hecho de que sea únicamente una palabra que se le diga a la mujer y que le cause daño, o bien ya sea que sea un golpe de que la pueda mandar incluso a un hospital o hasta la muerte. Vemos cómo después de esta fase de agresión hacia la mujer, hay una fase de paz. Hay una fase de paz en la cual pues todo vuelve a la tranquilidad, el cual se le denomina como esta tercera fase de la fase de conciliación o luna de miel. Es un periodo de paz. Vemos cómo entonces después de agredir, después de en su momento de causar algún tipo de daño a la mujer, pues viene el victimario, en este caso un hombre,
y pues se disculpa, le lleva flores, en su momento le promete que ya no va a volver a suceder, y la mujer en su momento viene y le cree. Le cree, lo perdona, y nuevamente se quedan como que si nada hubiese pasado. Este periodo en su momento, pues, es hasta cierto punto de confusión para una mujer, porque cree de que realmente esta persona ya no la va a violentar más. Pero si esta persona tiende a ser una persona violenta, una persona que siempre va a tener ese sentimiento de superioridad en contra de una mujer, va a tener como consecuencia de que esa fase uno de tensión nuevamente vaya a sobresalir. Va a suceder en el cual, después de esa tensión, nuevamente volvamos a la fase 2, que es la agresión, agresión que puede ser del mismo tipo o bien que pueda ir en aumento. Que si primero fue nada más una agresión verbal, luego vaya a ser una agresión física. Que si fue una agresión física, después pueda tener como consecuencia la muerte de ella. Vemos cómo entonces este ciclo de la violencia es bastante recurrente dentro de la violencia contra la mujer. Vemos muchas veces a las mujeres poniendo denuncias en contra de sus esposos en la Policía Nacional Civil y vemos cómo días después llegan y dicen, mire, ¿sabe qué? Mejor vengo a retirar la denuncia. La verdad es que ya hablamos, yo lo perdoné y ya estamos bien. Y al par de meses, otra vez vuelve a ser víctima de violencia y vuelve a llegar. ¿Y qué pasa? Entonces las personas muchas veces de que reciben la denuncia, en su momento dicen, bueno, yo creo que va a ser un tiempo desperdiciado porque aquí al par de días va a venir otra vez y va a quitar la denuncia. Vemos cómo entonces se ve reflejado ese círculo de la violencia en el cual las mujeres muchas veces confiando en la pareja, en el hombre o en la persona que le causó este daño, en su momento cree de que va a terminar esta violencia y como resultado tiene de que comienza de nuevo este círculo una y otra vez. Bueno, continuemos entonces platicando acerca de nuestro tema. Vamos a pasar ahora a otro tipo de violencia. Recordemos, ya tratamos la violencia infantil, ya tratamos la violencia contra la mujer y ahora vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos nosotros de la violencia intrafamiliar, entonces ya la estamos tratando como un grupo completo o un círculo familiar. Vamos a hablar entonces nosotros de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos entonces, repito, del círculo o del grupo familiar, que puede ser víctima de un tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica en su momento. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos nosotros definir una violencia intrafamiliar. Cuando hablamos nosotros de violencia intrafamiliar, estamos indicando que es la violencia familiar, nos indica, perdón, la violencia familiar constituye una violación a los derechos humanos y se entiende como cualquier acción directa o indirecta que causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes, conviviente o exconviviente, cónyuge o quien haya procreado hijos. Bueno, entonces acá ya no solo estamos hablando de menores, ya no solo estamos hablando de una mujer, sino podemos estar hablando incluso de una persona de la tercera edad que sea parte de ese círculo familiar. Un abuelito, una abuelita, en su momento, pues de repente pues vive también por ahí un sobrino, una sobrina. En un momento vemos cómo todo el círculo familiar puede ser víctima de este tipo de violencia. Pocos son los casos y algunos dirán, pues no, pues eso casi que no se da, pero también muchas veces el hombre, el padre de familia, también es víctima de la violencia intrafamiliar. Bien es cierto, pues la mujer se dice que es el sexo débil, se
dice que la mujer pues es un poco más sutil en su trato, pero también hay mujeres que tienen carácter bastante fuerte, en el cual, pues también muchas veces ellas se imponen ante el hombre, muchas veces ellas en su momento pueden causar también algún tipo de violencia en contra de sus propios hijos, y vemos que también entonces el hombre puede ser que también sea víctima de este tipo de violencia. Bueno, entonces, ya hablando de violencia intrafamiliar, ya lo definimos, ya indicamos a qué se refiere la violencia intrafamiliar, qué tipo de violencia se pueden dar, a quiénes les va a afectar ese tipo de violencia, ya sabemos nosotros de que son a todas las personas, de que son parte de ese grupo familiar. Ahora bien, vamos a ver lo referente a las instituciones que reciben denuncias de la violencia intrafamiliar. Primero que todo, tenemos al Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer y Atención Permanente. Asimismo, la Oficina de Atención a la Víctima. Entonces, si una persona dentro de ese círculo familiar es víctima de la violencia intrafamiliar, pues puede acudir al Ministerio Público y interponer su denuncia, ¿verdad? Ya sabemos, puede ser a través de la Fiscalía de la Mujer, puede ser a Atención Permanente o asimismo a la Oficina de Atención a la Víctima. Pueden acudir también a la PGN o Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. También pueden acudir a la Policía Nacional Civil, a cualquiera en su momento de sus diferentes... perdón, que me pasó ahorita la palabra de cómo se denomina en su momento, pues, eh, la, las oficinas de la Policía Nacional Civil, pero en su momento, pues claro que se entiende que ustedes pueden acudir en su momento a de cualquier forma, a las oficinas a interponerse. Asimismo, se puede acudir a los juzgados de familia, a los bufetes populares. Cuando hablamos nosotros de bufetes populares, estamos hablando de aquellas oficinas de donde se le brinda una asesoría legal a las personas de escasos recursos. Esta asesoría legal pues es de forma gratuita, toda vez de que es propuesta por las diferentes universidades del país con sus facultades de derecho. Asimismo, podemos nosotros interponer las denuncias ante el Procurador de los Derechos Humanos o en sus siglas PDH. Bueno, de todos estos que acabo de mencionar, a la hora de interponer la denuncia, excepto el juzgado de familia, que acá, precisamente al juzgado de familia, es donde se remiten estas denuncias para ser ratificadas por la víctima y tener como consecuencia el que se pueda interponer medidas de seguridad a favor de esta víctima para poder pagar en su momento el tipo de abuso que esté sufriendo esta persona. Vemos cómo entonces acá se va a utilizar este tipo de medidas para proteger y resguardar la integridad física de la víctima, siempre con ayuda también de la Policía Nacional. Bueno, entonces ya tenemos la violencia intrafamiliar, ya sabemos cuál es su definición, a quiénes involucra la violencia intrafamiliar, ya sabemos a qué instituciones podemos acudir a poder denunciar una violencia intrafamiliar, ya sabemos de que tenemos que ratificar esa denuncia en el juzgado de familia y que va a tener como consecuencia el que se nos pueda otorgar medidas de seguridad para que pare directamente ese tipo de violencia. Y si fuera el caso, si fuera incluso de que ya hay un delito, como lo es en su momento, algún tipo de violencia contra la mujer, incluso este juzgado de familia va a remitir al Ministerio Público para que comience una investigación por el delito de violencia contra la mujer, ya sea en su modalidad física, sexual, psicológica, ¿verdad? Bueno, pasemos entonces a una diapositiva más. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los instrumentos internacionales a favor de los derechos de la mujer. ¿A qué se refiere cuando hablamos de instrumentos internacionales?
no estamos hablando de un instrumento musical, sino estamos hablando directamente de convenios, de tratados internacionales que son cuerpos normativos internacionales que tienen normas que se crean a nivel internacional y de los cuales los diferentes estados se pueden acoplar a estos cuerpos normativos. Como repito, pueden ser convenciones, pueden ser tratados y estos son de carácter internacional. Ahora bien, nos indica esta diapositiva de que van a ser a favor de los derechos de las mujeres. Y entonces acá vamos a mencionar 3 instrumentos internacionales a favor de los derechos de las mujeres. Primero, vamos a tener la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Repito, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aquí nos indica de que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Vemos cómo entonces este es nuestro primer instrumento internacional. Repito, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual Guatemala ya forma parte. Guatemala en su momento pues ratificó esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo cual ya está comprometida directamente con este ente internacional a poder cumplir y garantizar, como habíamos hablado acá, de no tener ninguna discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma o religión en cuanto a proteger sus derechos. Bueno, vamos a pasar a otro instrumento internacional y ahora vamos a hablar sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Repito, es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta, pues, por sus siglas, se va a resumir como CEDAW. Nos indica de que tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. Y por último vamos a tener una convención más en su momento, que es otro instrumento internacional, y vamos a hablar sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta pues fue realizada en Brasil y tiene como objeto establecer el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como, fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia en contra de su integridad física, sexual y psicológica. Entonces, estos 3 instrumentos internacionales, ya Guatemala forma parte de ellos, por lo cual Guatemala se obliga ante ellos a poder cumplir todas estas normas. Es por eso que a través de estas convenciones se han creado leyes de carácter interno para poder garantizarle a la mujer, a la familia, en su momento a la niñez, sus derechos. Entonces, en este caso en específico, vamos a hablar específicamente de los derechos de las mujeres. Bueno, esto es en cuanto a instrumentos internacionales. Ahora vamos a pasar a una diapositiva más, donde vamos a ver instrumentos nacionales. Y estos instrumentos nacionales han nacido a consecuencia de ratificar los internacionales que ya hablamos. Bueno, ¿cuáles vamos a tener acá? Primero, la ley contra el femicidio y otras formas han nacido a consecuencia de ratificar los internacionales que ya hablamos. Bueno, ¿cuáles vamos a tener acá? Primero, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta se encuentra contenida en el decreto 22-2008 y nos indica de que su objetivo es garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la protección y la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley.
Asimismo, tenemos también la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que está dentro del decreto 9-2009 y tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Perfecto. Entonces, acá tenemos ya los primeros dos instrumentos nacionales, tanto la ley contra el femicidio como la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Y por último, vamos a tener también la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esta la tenemos contenida dentro del decreto 97-94 y regula la aplicación de medidas de protección a mujeres, niños y jóvenes, ancianos y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. Entonces acá tenemos tres leyes de carácter nacional que fueron en su momento emitidas por el Congreso de la República por el hecho de que ya estamos nosotros bajo la obligación de cumplir con lo referente a los convenios internos. Entonces acá tenemos nosotros nuestro cuerpo normativo, tanto internacional como nacional, para poder proteger los derechos de la mujer. Bueno, entonces con esto estamos culminando el tema del día de hoy y ahora pues vamos a pasar a nuestro apartado de pruebas para que ustedes puedan hacer esa autoevaluación y poder en su momento darse cuenta si están captando un poquito de los temas que acá vamos a platicar. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Nos indica, son los abusos y desatención de que son objeto los menores de 18 años. Pregunta número 2, es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior y se produce en el ámbito público como en el privado. Pregunta número 3, es la acción u omisión que de manera directa o indirecta causa daño o sufrimiento físico, sexual, etcétera, por parte de parientes, convivientes, cónyuges. La pregunta número 4, ¿cuáles son los instrumentos internacionales en favor de los derechos de la mujer? Y por último, pregunta número 5, ¿qué ley tiene como objetivo garantizar la vida, la libertad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las? Bueno, estas son las 5 preguntas, jóvenes, y con esto